Gracias a Harvard Global Orthopedics por invitarme a hablar sobre casos complejos de no uniones del eje humoral. Mi nombre es Pierre Mary Woolley, un cirujano traumatólogo ortopédico con sede en Port-au-Prince. Actualmente soy el co-director del departamento y profesor asociado en el Hospital Universitario La P, que es el programa de residencia en Puerto Príncipe. Así que es realmente genial estar con todos ustedes. Y vamos a hablar de algunos de los puntos clave para saber sobre el eje humoral, tratamiento no sindical, especialmente en entornos de bajos ingresos. Los países de bajos y medianos ingresos. Así que no tengo revelaciones. Para empezar a hablar de non-unions. Una de las principales cosas que yo personalmente hago es básicamente de definir lo que es una no unión. Habla sobre el proceso de curación de una fractura ósea y los mecanismos que pueden impedir su curación. Las definiciones de no unión varían según la perspectiva mecánica o biológica y suelen ser subjetivas con una alta variabilidad interobservador. Así que dependiendo del cirujano que trate estos casos, su definición de no unión cambiará. La mejor hasta ahora, creo que la mayoría, es la del Dr. Wyss, publicada en JASOS en 96. Básicamente, afirmó que la designación de un retraso en la unión o una no unión se hace cuando el cirujano cree que la fractura tiene poco potencial para sanar. No es una cuestión de tiempo o los 6 a 9 meses que se defendió inicialmente durante muchos años. Es realmente cuando estás mirando las radiografías en serie y no ser capaz de ver que hay una progresión, o algún tipo de formación de callos. Siempre me gusta volver a los artículos antiguos porque creo que ahí se encuentran la mayoría de las definiciones y clasificaciones. Por ejemplo, la clasificación de Weber en non-unions, en su papel de 1976, define los diferentes tipos de non-unions y los agrupa en un espectro para su tratamiento, identificando los casos más difíciles. Y entonces ellos lo definen como non-uniones hipertróficas, non-uniones oligotróficas, non-uniones atróficas, que básicamente es avascular. Y entonces el pseudartrosis real, cuando después de más de 9 meses a un año hay realmente un pseudo forma conjunta en el sitio del non-union. Y estos son muy críticos para entender por adelantado mirando a non-unions eje de humor, porque cada uno de ellos son un animal diferente. Cada uno de ellos la tarea de ser tratados de manera diferente. Entonces las no uniones del eje del húmero se caracterizan por la interrupción de la curación de una fractura. Generalmente, esto ocurre debido a un tratamiento no quirúrgico o quirúrgico, y cada uno tiene resultados diferentes. Entonces el diagnóstico se puede hacer con radiografías simples, sin necesidad de ir más allá. Si tiene radiografías seriadas y trata la mayoría de los casos sin cirugía para el eje del humor, tendrá una idea bastante clara del inicio del proceso de curación. A veces, si tiene acceso a una TC, puede utilizarla para ampliar el callo puente y planificar la cirugía, pero la mayoría de las veces no la utilizo porque no tenemos acceso a ella, y utilizamos rayos X estándar, y entonces el tratamiento es generalmente una reducción abierta con placa de compresión, con o sin injerto óseo. Así que estamos hablando de casos en los que usted tiene una no unión en el eje humoral y desea tener la máxima compresión y no necesariamente tiene que ir injerto óseo. Y vamos a tocar un par de casos. Para ilustrar. Nuestro punto. Los incidentes de no uniones primarias dependen del tratamiento inicial de las fracturas.
Así que va hasta el 33%, que es bastante alto para el tratamiento no quirúrgico. Y luego está entre el 5 y el 10% si esos casos se trataron quirúrgicamente. Y la gente ahora se está alejando de ciertos tipos de fracturas para el tratamiento no quirúrgico debido al riesgo que es elevado, especialmente si usted tiene comorbilidades, que veremos en un minuto, y luego dónde se encuentra. Las fracturas del tercio proximal del húmero tienen la tasa más alta de no uniones, y esto se debe a la anatomía vascular de esa región. Pero creo que los factores más importantes que contribuyen o no a una no unión son biológicos o mecánicos. Los biológicos son las enfermedades metabólicas, la osteoporosis, las deficiencias de vitamina D y los factores relacionados con el paciente. El tabaquismo es un factor importante, la obesidad, la malnutrición y el incumplimiento del tratamiento por parte del paciente. Y por supuesto, las fracturas abiertas, que probablemente provoquen una infección si el tratamiento inicial no se hizo bien. Desde un punto de vista mecánico, un patrón de fractura inestable con estabilidad inadecuada probablemente resultará en una no unión, y entonces usted también puede tener el hombro y la rigidez del codo, y entonces que pondrá el movimiento dirigido en el sitio de la fractura, y creo que es realmente crítico hacer un triaje de los pacientes antes de cualquier cirugía, de una no unión, especialmente si esos factores no se abordan. Así que, incluso, si usted hace cirugía perfecta, si usted no está abordando algunos de los factores del paciente, usted podría tener un resultado muy malo. Así que no operativo versus operativo. Esto se hace clásicamente. Inicialmente, hay algunos datos que sugieren que algunos de estimulación eléctrica, ultrasonidos puede ayudar, pero no es nada concreto. Así como la terapia de ondas de choque extracorpóreas o simplemente dejar la férula quatrain o la férula semimetal, por un periodo de tiempo más largo, que a veces es muy difícil para el paciente a tolerar, especialmente en pacientes jóvenes activos, y luego el tratamiento quirúrgico. Se quita el hardware. Si había un osteosíntesis, usted puede hacer una placa, osteosíntesis, o doble osteosíntesis. Chapado, usted puede hacer un clavo intramedually. A veces, la fijación externa tiene su papel, especialmente si usted tiene un infecciosa, etapa 1, non-union. ¿Qué tipo de sacar la infección? Injerto óseo autógeno, aspirados de médula ósea. Así que si usted tiene RIA o algún tipo de implante que le puede dar que hueso autógeno, DBMs, y luego también puede hacer concentrado de plaquetas. Así que hay múltiples opciones para el tipo de abordar una no unión del eje humoral, algunos de ellos en combinación con otro tratamientos. Pero la idea es dar a ese paciente la mejor oportunidad de curación sin múltiples cirugías. Y por desgracia, la mayoría de las opciones que he dicho no están necesariamente disponibles en los países de bajos ingresos, que pondrá la situación un poco más difícil, para tratar, especialmente si usted tiene un non-unions infectados. Y vamos a ver un par de casos sobre eso. Una cosa que puedes controlar, y esta es probablemente la diapositiva más importante de esta charla, es lo que haces como cirujano. Si usted entiende la patología, si usted entiende las limitaciones mecánicas de la no unión, entonces usted realmente debe pensar en su osteosíntesis y que el implante que se va a utilizar y que el paciente que se va a utilizar Y esos son todos los casos. Algunos de ellos son míos. Inicialmente, ¿dónde? Fallamos. O poniendo el implante equivocado, o poniendo un implante que no era adecuado. Para ese patrón de fractura, o simplemente usando, un implante que, biomecánicamente hablando, no era el implante adecuado. Otras cosas que puedes controlar es la extirpación. Por lo que cuanto más se tiene excesiva extirpación de tejido blando, menor será la posibilidad de curar ese hueso. Y usted tiene un compromiso vascular. Y luego, como hemos mencionado antes, fijación inadecuada, inestable. Correcto. Quieres tener estabilidad absoluta.
Usted quiere realmente brecha debido a la distracción y usted tiene que tener realmente la reducción buena. Y entonces, usted no quiere tener el movimiento excesivo y luego se puede hacer una reducción directa o indirecta. El tamaño del implante importa. El número de tornillos que vas a poner proximal y distal al foco de la fractura importa. Si usted va a hacer el injerto óseo, sus indicaciones tienen que ser sólidos. Y a continuación, la ubicación de su incisión. En términos de enfoques quirúrgicos, mi preferencia personal es anterolateral, con una división braquial, pero creo que realmente depende de lo que la cirugía previa que se hizo. Y si usted tiene, una cirugía que se hizo inicialmente de una incisión, solo puede utilizar la misma incisión para volver allí. Solo ten cuidado con los tejidos de fibrosis y otros aspectos de eso. Así que tríceps posterior, ajuste o tríceps posterior, emparejamiento, depende de dónde en el nivel que se encuentra. Todos ellos son buenos enfoques. Pero si estás haciendo una revisión primaria, mi preferencia es el abordaje anterolateral. Tienes acceso directo a él y puedes proteger el nervio radial sin tener que diseccionarlo. Así que vamos a hacer un par de casos, y luego esto es realmente donde vamos a de ver todos los elementos diferentes, que hemos declarado. Así que el caso número 1. Este fue uno de mis pacientes. Es una mujer de 45 años. Se cayó de una motocicleta, entró en la República Dominicana, que es, nuestro vecino, país. Y ella fue tratada inicialmente, que la mayoría de los casos sería con en forma de U y una férula sarmienta. Y así, 4 meses después de la lesión, no había callo. Ella tenía dolor, hinchazón y movimiento limitado. No estaba infectada. Pero ella es una gran fumadora. Como mínimo 2 paquetes al día. Y así que inicialmente hablamos de una unión de retardo. Pero con las radiografías seriadas, nosotros, declaramos que esto era una non-union en progreso y queríamos hacer el tratamiento para ello. Así que la mejor opción, entonces usted puede debatir. Usted podría clavar esto. Usted podría hacer una placa o doble placa. En su caso particular, fuimos a una doble placa, fractura de construcción y no injerto óseo. Así que esto normalmente, usted usaría una placa más larga, especialmente si usted está haciendo un enfoque anterolateral, pero el hecho de que estás haciendo una doble placa con al menos 6, cortices proximal y distal, a la zona de la fractura, en un modo de compresión DSP, y estás añadiendo una placa extra para estabilidad extra, en realidad te da una muy buena, estable, construcción. Y ese paciente realmente hizo bastante bien. Y esto se hizo a través de un enfoque posterior, porque, nosotros, quería ver realmente el nervio radial, y para liberar un poco de eso. Y en este caso en particular, usamos tornillos de 3 puntos de 5 mm, y su pequeña cabeza frax. Y esto fue, suficiente. Un segundo caso, un poco más complejo ahora, así que definimos la no unión. Este fue, de nuevo, un paciente joven, un accidente de vehículo de motor que fue tratado, en una institución diferente, con una placa que, 1 año después de la lesión, no infectada. El paciente no tenía ningún factor de riesgo, pero debido a la falta de estabilidad en el lugar de la fractura, tenía una tercera non-union distal hipertrófica de un eje humeral, con implantes fallidos, y usted puede ver la cantidad de callo que se hizo, proximal y distal, al lado de la fractura. Así que, en este caso, en particular, creo que es bastante sencillo, que la estabilidad es lo que faltaba con él, y de nuevo, usted tiene serie, posibilidades, y entonces mi preferencia de elección es el uso de un largo, DSP placa, construir. Pero usted puede ver cuántos tornillos que ponemos, proximal y distal, por lo que 8 cortices proximal, 8 cortices distal. Y lo hicimos en este caso particular, quitamos el callo de la no unión hipertrófica y usamos ese callo como gráfico óseo en el sitio del factor, dándole la máxima compresión, con un buen resultado. No necesitó una placa doble en este caso, aunque podríamos haberlo hecho. Nos pareció que la construcción era suficiente, y que el paciente en realidad terminó la curación bastante bien. Un poco más complejo, este es un paciente de edad avanzada, obesos, fumadores, al menos 2 paquetes al día, tenía una herida de bala, a su distal, tercer eje humeral, y fue tratado inicialmente
en una institución externa con una primera placa y añadieron una segunda placa, una placa posterior, encima de la primera que falló, y tuvimos en este caso particular un nu atrófico infectado, non-union, de una fractura altamente acumulada. Así que, ahora estás entrando en una fijación de fractura más compleja, y lo primero que hay que hacer es tomar todo esto hacia abajo y tipo de ver dónde realmente se puede tratar la infección. Así que, inicialmente, hicimos perlas de antibiótico, con fijación externa, y entramos en el tratamiento de definitivamente después de 6 semanas, con un tipo diferente de construcción, que es un gran 4 o 5 placa de reconocimiento con 4 tornillos, 0.5 en lugar de 3 tornillos, 0.5 con compresión máxima. Hicimos injerto óseo de cresta ilíaca después de quitar las perlas y asegurarnos de que teníamos cultivos negativos. Así que a partir de ese daño inicial, tipo Maskelet control, terminamos con una fijación sólida, y realmente buenos resultados. Y también hemos añadido una decorticación Judet, que vamos a ver, al final de esta presentación, que es una técnica muy antigua, pero es muy útil en ese tipo de non-unions, y por lo que el paciente realmente entró en muy buena curación, todavía un poco de movimientos limitados, en el codo, y como ya tenía una parálisis del nervio radial, empezamos a hacer transferencias tendinosas para devolverle la flexión dorsal de la muñeca, pero el resultado fue bastante bueno. Y el último caso, es cuando tienes una brecha realmente grande. Este es un paciente mío, de 22 años, con una herida de bala. Irónicamente, ella está neurológicamente intacta, con un nervio radial disparando. Pero tenía una brecha muy grande en la parte media del húmero y llevaba 3 años sin lesionarse. Así que básicamente infectados, non-union, de nuevo con la pérdida de casi 2/3 del húmero. Así que hicimos una etapa, Maskelet procedimiento, al igual que el caso anterior. Me aseguré de que tuviéramos una cama no infectada. Después de poner un espaciador de cemento, y luego ponemos un fijador externo y distractor en él y hacer el transporte óseo como secundaria procedimiento. Así que el transporte óseo fue bastante bien durante un par de meses. Y ahora está en la fase en la que vamos a acortar un poco injerto óseo con injerto óseo de cresta ilíaca. Pero se puede ver lo mucho que puede reconstruir incluso un húmero, si usted tiene esa cantidad de tejidos blandos y defectos óseos, siempre y cuando te asegures de que no tienes ningún lecho infectado. Un par de palabras sobre el injerto óseo de la cresta ilíaca. Todavía se utiliza ampliamente en todo el mundo. Es fácil. Es una ventana lateral. Asegúrate de tener suficiente injerto óseo. Está bien tomar más de lo necesario. Siempre y cuando usted puede medir, la cantidad de injerto óseo que necesitará. Y, a continuación, en realidad se puede hacer bastante buena corrección si usted está haciendo un doble chapado con eso. Y para terminar, la técnica de decorticación Judet, de nuevo, volviendo a lo realmente antiguo, técnica, el Judet en realidad, describió esto en los 1970, donde básicamente está tomando una decorticación osteoperióstica, así que lo que ellos llaman un injerto de decorticación pediculomuscular. Y lo utilizó para el tratamiento de ambos séptico y aséptico no uniones. Y esta técnica en realidad fue revisado y publicado en la lesión por 2 grupos, fuera de la India, y combinaron la técnica de Judet con la placa de compresión con una extremidad superior e inferior, y con o sin injerto óseo, siempre y cuando usted tenía construcción estable, asegúrese de que tenía un buen lecho vascular, que no despojara la zona perióstica del eje del húmero, que tendría un muy buen resultado. Así que es el principio básico de tomar así fishtail, aspecto del hueso, mantener el hueso intacto, a los músculos, y esto le dará un resultado muy bueno. Así que esto es, los documentos que se publicaron, y realmente
Animo a todos ustedes a leerlo, porque puede ser un viejo, técnica, pero tiene un gran mérito, especialmente en aquellos casos realmente complejos. Y el resultado, de Judet inicialmente, y los otros, números pequeños para los grupos indios, Judet en realidad tenía más de 800 casos, algunos de ellos, la mayoría de ellos con tibia, pero él describió alrededor de 94% de curación resuelta. Y los dos grupos en realidad ha publicado Shen y Noventap. Así que fue con la tibia, pero también es aplicable a cualquier hueso largo. Así que en resumen, dependiendo del patrón de fractura, a partir de su transversal básica, si usted no tiene una buena reducción, que realmente tiene que tener una buena estabilidad, o sus factores de riesgo, van a aumentar, si usted tiene alguna comorbilidad, en realidad juegan un papel importante en el desarrollo de non-unions. Así que usted necesita, para hacer frente a esas cuestiones, al mismo tiempo o antes de su fijación real, de lo contrario, el riesgo de fracaso será mayor. Usted realmente necesita estabilidad absoluta. Para conseguir el tratamiento de los non-unions. Y luego, la eliminación de suave. El tejido. Es necesario añadir un sustituto biológico, porque si lo hace, entonces usted no tendrá, el resultado que usted desea. Y entonces, básicamente, hay múltiples opciones de tratamiento de una no unión, pero la fijación de la placa, con la estabilidad relativa o absoluta, es el ir a, método para hacerlo. Muchas gracias. Estoy deseando escuchar sus preguntas y comentarios sobre esta charla y disfrutar del seminario web de la Harvard Global Orthopedic Collaborative sobre casos complejos de la extremidad superior. Muchas gracias